¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando en mi barrio un individuo hacía cosas extremas o muy extravagantes sin temer a las consecuencias, lo llamamos el loco. Y era querido porque muchos de nosotros teníamos ganas de hacer esas cosas que hacía ese loco. Pero el respeto, la formalidad y las costumbres hacían que nos mantengamos expectantes y pasivos. Y casi siempre sus locuras eran aplaudidas, ¿no? Y solo los pesimistas y quienes tenían cierta autoridad desaprobaban esa ocurrencia. Pero también había locos malos que hacían que cosas que en general reprobamos. Y se lo marginaba y solo se terminaban alejando solo, ¿no? Pero el loco bueno siempre era bienvenido y aceptado en el grupo, porque era sinónimo de diversión, aventura y romper con la rutina. Y aparte era el que siempre daba la cara y no se callaba nada, ¿no? Antes de la elección de octubre del 2023, la gente estaba totalmente decepcionada con sus líderes y con las instituciones. Decir, o sea, la política, la justicia y todo lo que tenga que ver con la cosa pública. Decir gobierno era sinónimo de corrupción, clientelismo, malversación de caudales, coimas, cohecho, etcétera, etcétera. Por eso votaron a una persona que prometió eliminar y terminar con todo eso, aunque lo haya hecho de forma, o sea, lo decía en forma brusca y de malos modos, ¿no? Pero, o sea, eso le gustaba a la gente. Yo podría asegurar que a más del 80% le caía bien. Pero cada uno obviamente tenía su corazoncito con un partido y no lo habrá votado, ¿no? Y lo más importante es que esta persona no era un político. Y cuando asumió el 10 de diciembre del mismo año, ¿no? Demostró con hechos y con el ejemplo que esa misión tácitamente encomendada por el pueblo se iba cumpliendo, o sea, se estaba cumpliendo a rajatabla, ya sea echando ministros, directores de las distintas carteles de gobierno, o sea, recuerda, ¿no? Pose, Mondino, etcétera, etcétera. Cortó curros por todas partes, desenmascaró a la gente de la pobreza, Belibón y Grabois, cortó con los subsidios, redujo los ministerios tan solo a 8, disminuyó la planta estatal, eliminó regulaciones, impuestos, abrió la importación eliminando la famosa IRA, que era solamente por unos cuantos, o sea, te hacían tan imposible importar que solamente los amigos del gobierno o los que se arrodillaban con ellos podían hacerlo, ¿no? Levantó el cepo al dólar, bajó el riesgo país, bajó la inflación que está en un 25% a 1,4, 1,9 fue el último inicio. Logró aprobar en el Congreso el sistema de boleta única con el que se va a votar ahora en octubre, ¿no? No en las provincias, ¿no? Solamente a nivel nacional. Logró aprobar la ley bases a pesar de tener solamente 37 diputados y 7 senadores. Logró vetar leyes que comprometían al equilibrio fiscal, ¿no? O sea, que producían déficit solamente y así integrar, ¿no?, la economía del país. O sea, fue el resultado del voto de los argentinos que optamos por votar por el loco bueno. Pero la casta se cansó y dijo basta, hasta acá llegaste. Porque si con lo que decía Milei de ellos en campaña para llegar al presidente ya habían quedado en el ranking las personas no queridas primero, ¿no? O sea, no los quiere nadie, la verdad. Y con los resultados que se estaban palpando, directamente ahora ya ni existiría, ¿no? Y algo había que hacer. Y así es que recurrieron a las operaciones sucias a que se acostumbra a realizar antes de una elección, a boicotear los decretos y los vetos presidenciales que permitían mantener un equilibrio fiscal y una estabilidad económica, que la gente de a pie y que trabaja sin depender del erario público le estamos aprobando. O quién, un comerciante como yo, celebra que haya importadores. Yo por algo bajé el precio de las telas. Algunos se quejan,
porque dicen que mucha competencia hace que gane menos. Dependerá de cómo se maneje uno, ¿no? Con promociones, publicando, qué sé yo. Hay muchas formas, pero de que la importación favorece, sabe que se haya abierto a la importación y de que se pueda comprar el dólar libremente, que el dólar flote, eso a la gente de a pie, a los que digamos estamos conforme con este sistema de economía, sí, lo aprobamos, pero no pudo con su genio la casta, aprovechando los errores del horror en algunos casos, ¿no? Del actual gobierno, especialmente apuntando a los funcionarios que pertenecían al anterior gobierno, que por falta de equipo tuvieron que recurrir a estos personajes para cubrir cargos. O sea, así como metieron diputados pegados con moco en el Congreso para tener los cargos en las instituciones claves, mantuvieron a Zorro, pusieron a Zorro a cuidar las gallinas, ya sea funcionarios masistas, kirchneristas o funcionarios que fueron en la administración Macri. Muy poco, ¿no? Libertarios de pura cepa, ¿no? O bien dejaron que se infiltren gente que se confesó adicta en principio a las ideas libertarias, pero cuando vieron la oportunidad de clavarle un puñal al presidente por la espalda y se lo hicieron, y justo en el lugar que más le duele al gobierno, ¿no? Tildándonos de corruptos. Algunos optaron por abrirse el partido del presidente y formaron otro bloque. Ya saben, ¿no? Estos diputados Pagano, Alessandro, Arrieta, Sago. Y votaron en contra de los decretos y veto del presidente. Y faltando tan solo 2 semanas para las elecciones provinciales más importantes del país, ¿no? Me estoy refiriendo a la elección en la provincia de Buenos Aires, que es ahora en septiembre. Rayuando denuncias, ¿no? que habían sido desestimadas hace un año, pero así igual difundieron esos audios de escuchas ilegales. Pero en política todo vale y no le importó a los populistas, ¿no? Recurrir a la violación de garantías y derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo la violación de la intimidad de las personas. Todos los argentinos sabemos que el espionaje en nuestro país es ilegal, pero es mal visto y declarado ilegal cuando solo lo hacen los buenos. Cuando lo hacen los nefastos, todo vale, son nimiedades y formalidades legales. Lo que vale es el hecho, eso dicen ellos, ¿no? Sin embargo, esa bala entró y penetró muy profundamente y disparada desde dentro del gobierno del partido gobernante, o sea, misma tropa, ¿no? Lo disparó esa bala y la oposición tuvo que solo empujarla y embarrar más el asunto. Y eso es producto de no tener un equipo completo, ¿no? Con experiencia en políticas públicas, y por ello recurrió a los mismos de siempre, que antes habían vaciado el Estado y hasta defendía a dirigentes corruptos, que ahora están condenados o procesados por casos de corrupción. Bueno, pero a lo mejor todo esto, ¿no? Todo este ruido que hay, esta operación mediática, judicial, ¿no? Y política, que de nada. A lo mejor se han condenado solo los corruptos, porque esto ha nacido de un delito. La violación de la intimidad de escuchas ilegales es un delito. El derecho se llama el árbol del fruto envenenado. Si la cosa comenzó mal, no puede terminar bien, ya que todo estaría viciado de irregularidades y de ilegalidades. Y bueno, esto, por supuesto, es fruto también de la falta de expertise de un gobierno. Si bien con carácter, con mucho carácter, pero ingenuo en varias cosas. Por ejemplo, esta gente que son candidatos a legisladores en la provincia de Buenos Aires. Justamente ayer, en el cierre de campaña en la localidad de Moreno, tuvieron que pagar 90.000 pesos a cada barra brava en el hinchada de River. O sea, los mismos malos métodos del populismo. Y eso yo creo que el presidente ni lo sospechaba, porque obviamente no puede estar en la misa y la profesión, o patear el córner e ir a cabecear, si fuera de fútbol, ¿no? Recurrir a candidato a la vieja política tiene sus desventajas. Pero bueno, uno dirá, por lo menos no se atentó contra la vida del presidente, como pasó en Loma de Zamora. Pero ¿a qué costo?
Y fíjense este detalle, ¿no? En Loma de Zamora casi dan con un cascotazo, ¿no? al presidente. Está en peligro de su vida. Bueno, ya a pesar de que fue todo con esa campera y sobre todo blindado, ¿no? Bueno, gracias a Dios no pasó nada. Pero eso también, digamos, bueno, si alguien, yo creo algo malo en un lugar, ¿no? Que atente contra tu vida y vas a un lugar que es igual o más peligroso, eh, o lo toma alguien muy valiente esa decisión, ¿no? O, o un loco, ¿no? Un loco bueno, como le digo yo, ¿no? Pero correr el riesgo así, la verdad que a veces es preferible a veces enfriarse, ¿no? No exponerse tanto, pero ha demostrado este gobierno que cuando lo ataca no recula, más bien dobla la apuesta, ¿no? Y eso quizá a nosotros nos favorece, o sea, es bueno que un gobierno tenga carácter, sea fuerte en sus decisiones, pero también está la desventaja que cuando vos tenés ese método, esa forma de gobernar, tenés que tener gente leal, gente competente y que no recurra a los modos o métodos que recurrió ante el gobierno, a la corrupción, la davia, el clientelismo, en fin. Y esto de enfrentar la violencia contra la violencia, ¿no? O al delito contra el delito no está bien, ¿no? O sea, pero eso ¿por qué pasa? ¿Quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires para la Libertad Avanza? Esta gente que se recicló, está en el peronismo, el kirchnerismo, y obviamente no saben trabajar en forma transparente. Por eso recurren a métodos malos. Y pasa lo que pasó con este tal Spanuolo, ¿no? Que por eso le está costando caro al gobierno esta elección. Bueno, yo creo que para mí esto de Carenado va a ser condenado, bueno, Perejil, lo mismo Spanuolo, ¿no? Porque con la actitud que tiene el presidente, a pesar de sus locuras, sus modos, y por la forma que está llevando la economía, y yo siempre hago hincapié en la economía, ¿no? Hay visos de que todo esto se puede salvar y es como que es un tropezón en el camino, un lapsus que va a quedar, bueno, en el recuerdo, ¿no? Y porque todos sabemos quién está detrás de todo esto, ¿no? Estos mismos diputados que forman un bloque, ¿no? En coherencia, ¿no? Ahí en el Congreso. Coherencia que para voltear un gobierno, coherencia que para boicotear la economía. Ya. Y eso desgraciadamente va a seguir pasando. Porque esta gente de Buenos Aires, acá en la misma provincia, ¿no? Ha metido gente que la verdad que no cuenta con la aprobación de los libertarios o de la gente decente. Pero bueno, es lo que hay, dijera uno. Bueno, pero esto es lo que pasó ayer en Moreno. Eso demuestra que en la política nada cambió. Nos vemos en otro encuentro.